Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que vean esta clase. Permítanme darle la bienvenida a la clase número 2 de lo que es teología propia. Bueno, en sí la clase pasada veíamos más bien lo que era la forma de calificación y lo que era el índice, es decir, de lo que los temas que íbamos a ir viendo durante estos 3 meses. Y bueno, pues ya estamos en la clase número 2. Espero que hayan tenido una excelente semana. Y bueno, pues vamos a comenzar con la clase número 2. Y bueno, aquí les vamos a ver ya un poco a lo que es en sí la materia. Una disculpa si se mueve mi pantalla, bueno, la grabación, pero estoy grabando con cámara, entonces de vez en cuando se me va a mover. Bueno, la semana pasada, la clase pasada les decía de estos dos libros que tenemos como recomendación. Yo les decía que los dos están muy buenos y en lo personal les recomendaba el de Todos Somos Teólogos, porque bueno, no sé si ya empezaron a leer el libro, pero la verdad es que está muy bueno el libro y por eso se los estoy recomendando. Y recuerden que es parte del 10% sobre su calificación, el resumen de este libro. Les decía, máximo 20 hojas, mínimo 15 hojas, así que pues ánimo. La verdad es que está muy, muy bueno, muy interesante y pues les ayuda bastante a lo que estamos mirando. Bien. Hoy vamos a ver lo que es el tema número 1, que es Introducción a la Teología Sistemática. Como les decía la clase pasada, hay varias formas de estudiar lo que es el conocimiento de Dios, pero bueno, vamos a ir mirando poco a poco lo que es la teología sistemática. Y en el subtema número 2 dice la necesidad de la teología sistemática. ¿Para qué necesitamos la teología sistemática? Bien, vamos a ver qué dice el manual. Dice sistemático. Se refiere a lo que es puesto bajo un sistema. Teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología en sistemas que explican sus diversas áreas. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, por ejemplo, como les decía la clase pasada, muchos libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles. Como tal, no hay un libro específico en la Biblia que hablen sobre el tema de los ángeles, pero en todos los libros de la Biblia dan información sobre este tema. No vamos a encontrar, por ejemplo, un tema que hable exclusivamente del Hijo, no vamos a encontrar un libro que hable exclusivamente del Padre o del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos ver al Padre o al Hijo y al Espíritu Santo desde el Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y podemos ver al Hijo o al Padre en, por ejemplo, no sé, en los Salmos, se me fueron los libros. En Génesis, Éxodos, Levíticos, o sea, en todo lo que es la Biblia vamos a ver uno que otro versículo que hablen de ellos, pero como tal, un libro específico que hable de algo en especial, por ejemplo, en este caso, Los Ángeles, no va a haber ninguno. Dice, ningún libro brinda toda la información acerca de los ángeles, lo que les comento. La teología sistemática toma toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y la organiza dentro de un sistema llamado angelología.
Es decir, imaginemos que hay un archivero de una escuela, ¿no? En ese archivero obviamente está la información de todos los alumnos, pero como tal no hay un archivero o un cajón exclusivo de un solo alumno. Imagínense tener 300 alumnos, no van a tener 300 archiveros. Entonces, lo que hacen como es clasificar, no sé, en un archivero, no sé, todos los alumnos del primer año. Y ya en ese archivero obviamente van a estar, para que no estén desordenados, van a estar de orden alfabético, ¿no? Así, por ejemplo, en el primero A están del orden del alfabético de la A a la Z. En el segundo B, igual, de la A a la Z. Y ahí están todos los alumnos. Y es una forma de organizar toda la información. Así, si llega el hijo de algún papá y dice, no, es que quiero la boleta de mi hijo. Y, pues, ¿cómo se llama? Se llama, no sé, el clásico, Juan Pérez. ¿Y de qué grupo es? ¿De qué año? De segundo B. Entonces van al archivero de segundo, van exclusivamente al archivero, al grupo B y van a la letra a la letra P. Entonces ahí van a encontrar en esos alumnos a Juan Pérez. Esto es una forma de tener organizada la información de los alumnos de una escuela. Bueno, en este caso, en la teología sistemática es lo que se hace. Aquí nos está diciendo. Ningún libro nos brinda toda la información acerca de los ángeles. La teología sistemática toma toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y los organiza dentro de un sistema llamado angelología. Creo que no tenemos esa materia ahorita, pero hay otras materias, no se preocupen. Dice, de eso es lo que trata la teología sistemática, es lo que les digo. Trata de organizar las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categorías. Es decir, la teología sistemática nos va a servir pues para tener organizadas las diferentes materias en una sola categoría. Dice, de esta forma, en conclusión, la teología sistemática enlaza todas las doctrinas de los temas discutibles y que todo profesante de la fe debe conocer y aceptar sin discutir ni oponerse. Así es que aquí vamos a ver que la teología sistemática pues nos sirve para eso. Dice, ¿para qué necesitamos la teología sistemática? Bueno, pues para tener un conocimiento, una organización de lo que se supone que de los temas que nosotros debemos conocer, y dice acá, sin discutir ni oponerse. Es decir, no vamos a buscar en la Biblia algo que nos hable, no sé, de algo que no, bueno, más bien, muchos, por no conocer lo que es teología sistemática, meten cosas que no van. Por ejemplo, hay una materia, no aquí, que se llama Marianología o algo así, que según habla de María. Pero no van a encontrar muchos libros que hablen de María, nada más habla así, acaso como la mamá de Jesús, y cuando va con sus hijos a hablarle a Jesús para hablarle de un tema o algo así, pero como tal no es una materia porque no es algo que abarque toda la Biblia. Bueno, dice, ahora, ¿por qué creen ustedes que tenemos que llevar a cabo esto? ¿Por qué tendríamos que como organizar estos temas, por ejemplo, de los ángeles, y buscar versículos?
Bueno, recordemos que tenemos a un Dios de orden. ¿Se acuerdan? En Génesis habla que la tierra estaba desorganizada, estaba revuelta y todo eso. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dios. Bueno, lo que hizo Dios fue empezar a organizar las cosas. Por ejemplo, como les comento en Génesis, vamos a ir a la Biblia. Y aquí la tengo. Génesis 1:2. Aquí nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aparte estaba en tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, como Dios vio que había un desorden, ¿qué empezó a hacer? Bueno, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, empezó a hacer un orden. No dijo Dios, bueno, vamos a hacerla al ser humano. ¿En dónde lo iba a poner si la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué iba a comer el ser humano si no había nada y estaba desordenada? Entonces, Dios lo que hizo fue ir empezando en un orden. Por ejemplo, no podemos llegar a la casa y empezar a comer si no hay una comida. Y no podemos hacer una comida si no hay ingredientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacer la despensa o ir por los ingredientes para preparar una comida y posteriormente comerla. A menos que llevemos la comida fría y la calentamos en el horno, pero aún así lleva un proceso. No podemos llegar a querer meter algo en el horno y calentarlo si no tenemos que meter, o si no tenemos ni horno y no tenemos que meter al horno. Entonces todo debe llevar un proceso, debe de llevar un orden. Así, por ejemplo, en angelología no podemos empezar a hablar de los ángeles si no tenemos los versículos que hablen de los ángeles. No podemos hablar no sé, de neumatología si no tenemos versículos que hablen de la neumatología. ¿Sale? Entonces aquí, por eso hacemos lo que es la organización en la teología sistemática, porque tenemos un Dios de orden. Primero debemos ordenar esos versículos que hablen de diferentes temas para poder hablar de esos temas. Y si no podemos llegar por ejemplo, a compartirle a alguien si nos dice, bueno, ¿y en qué versículo dice esto? Y nosotros de decirles, espérame tantito, déjame lo averiguo. O sea, no podemos llegar sin haber hecho un orden o encontrar algunos versículos de lo que vamos a hablar. Así, por eso Dios no podía crear al hombre si no tenía una tierra ordenada, si no tenía una tierra con algo. Entonces, por eso Dios primero dice, hágase la luz, y la luz fue, o fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Recuerdan? En el primer día dice que hizo la luz y la separó de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas las llamó noches. Y fue la tarde y la mañana de un día. O sea, en un día empezó a hacer, o sea, como les digo, no después de que hizo la luz, dijo, ahora sí vamos a hacer al hombre. No. Dios dijo, primero vamos a hacer la luz, luego la vamos a separar, y eso fue en el primer día. Y así habla todo lo que es el Génesis. Bueno, en el primer capítulo, recuerdan los 6 días. Luego dice que Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las expansiones de agua que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y mañana del segundo día. Y volvemos a ver que aquí en ningún momento dice, bueno, ahora sí ya vamos a crear al hombre. No. ¿Por qué? Porque aunque ya no estaba tan desordenada, pero seguía vacía. Entonces imagínense, llegamos
a un lugar y no hay nada, como les digo, llegamos a la casa y queremos comer, pero no hay comida y no hay nada en la alacena, no podemos comer si no hay nada. Entonces aquí vemos que a nosotros nos creó hasta el sexto día. Pero ya en el sexto día que creó al hombre, ya había que comer, ya había animales, ya habían plantas, ya había agua, ya había algo con que se sustentara el hombre. Entonces tenemos a un Dios de orden. Por eso también tenemos una teología sistemática que lleva el orden de cada tema. También podemos ver en Éxodo 15:25. Si tienen Biblia, pues obviamente lo pueden buscar. Vamos a ver. Éxodo 15. Perdón si se me mueve mi cámara. Éxodo 15. 15:25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas. Miren, aquí dice estatutos y ordenanzas. Entonces tenemos a un Dios de orden que da lo que son estatutos y da ordenanzas para que se tengan que seguir. Entonces no podemos hacer algo si no llevamos un orden. También lo vemos en Éxodo. En Éxodo 20, que ahí vemos cómo Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para que él se los comparta al pueblo. Si no me creen, vamos a verlo. Éxodo 20. Aquí no tiene como el contexto, pero recordemos que el contexto pues, son los 10 mandamientos. Entonces dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí empieza a hablar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Recuerdan cuando Israel se perdió o tuvo consecuencias? Fue porque dejó de llevar el orden que Dios les dio. Dios les estaba hablando al pueblo de Israel diciéndole, no tendrán dioses ajenos a mí. ¿Y qué empezó a hacer Israel? Pues empezó a tener dioses ajenos a Dios. Entonces, si Dios nos está dando órdenes, indicaciones, si nosotros no lo seguimos, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues consecuencias. También lo vemos en Deuteronomios, que nos da una lista enorme de las consecuencias por no seguir una lista pequeña de ordenanzas. Entonces, tenemos un Dios de orden y por eso debemos de hacer las cosas ordenadamente. Otro versículo es Éxodo 38. Aquí, por ejemplo, les repito, no tenemos el contexto o para algunos lo conocen como el título, pero es contexto de lo que dice acá, pero en resumen habla de una lista que les da, le dan a Moisés para que hagan el tabernáculo. Es decir, Dios les da medidas, les da las indicaciones del material que Él quiere para el tabernáculo. Si nosotros lo hiciéramos, o en ese caso Moisés lo hubiera hecho como él hubiera tenido entendimiento, hubiera hecho un tabernáculo no digno para que Dios pudiera manifestarse ahí. Entonces Dios, por medio de órdenes,
Les dice, pues quiero que el tabernáculo mida tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto, que las telas que estén, no sé, en la entrada sean diferentes, que las telas que estén en el lugar santísimo sean diferentes. Y recuerdan también cómo les da órdenes para lo que es ¿cómo se llama? Para el altar de bronce, para la mesa de los panes, bueno, para todo lo que quería Dios que fuera adentro, les da las medidas y les dice, y de este material va a ser la mesa, y la van a cubrir con esto, y le van a poner ay, los varillas esas que llevan para cargar la mesa, y todo eso. Hasta lo de los utensilios, les dice cómo quiere sus utensilios. ¿Por qué? Porque era un Dios de orden, y les repito, o sea, era para que Él pudiera manifestarse en un lugar donde Él fuera, el lugar fuera más bien digno de que Dios pudiera manifestarse en ese lugar para el pueblo. Entonces, por eso es que tenemos un Dios de ordenanzas y por eso tenemos que llevar a cabo lo que es la teología sistemática. No es nada más porque, ay, pues es que pues no tenía nada que hacer y pues vamos a inventar la teología sistemática. No, como les digo, si vamos a un lugar a hablar de un tema en específico, bueno, deberíamos de conocer o buscar primero versículos que hablen sobre ese tema. Bien. Ay Dios, ya me perdí donde me quedé. Acá. La teología propiamente dicha o la paterología es el estudio de Dios el Padre. O sea, sí, bueno, ya sabemos que teología como tal es el estudio de Dios. Bueno, también se le conoce como paterología. Esto podría ser pregunta de examen. ¿Cómo se le conoce aparte de teología propia? Bueno, se le conoce también como paterología y es el estudio de Dios el Padre. Recordemos que Dios pues se divide en tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la paterología va a hablar de exclusivamente versículos que hablen del Padre. Solamente versículos que hablen del Padre. No vamos a encontrar aquí versículos que hablen del Hijo, o versículos que hablen de ángeles, o versículos que hablen de profecías, o versículos que hablen de otra cosa que no sea del Padre. Dice, la cristología es el estudio de Dios el Hijo, y que es el Señor Jesucristo. En este caso, en la cristología, pues obviamente solo vamos a encontrar versículos que hablen de Cristo. Y créanme que esta materia de cristología también está muy buena porque nos va a enseñar a ver al Hijo desde el Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Entonces, este también está muy bueno porque recordemos que en el Antiguo Testamento, pues como tal, la Biblia no menciona a Cristo, pero sí hace como alguna simbología o alguna referencia de lo que Cristo es o iba a hacer. Entonces, esta materia también está muy buena. Y bueno, entonces ya llevamos aquí tres materias, que es la angelología, la paterología, la cristología, y dice acá, la neumatología es el estudio de Dios el Espíritu Santo. Esta, como tal, esta materia sí es muy complicada y hasta puedo decir que delicada, porque yo les comentaba en alguna ocasión que hay muchas personas, o una en especial, que distorsionan la información de esta materia. Es decir, él cambia los versículos a modo de que hagan ver al Espíritu Santo como mujer, como la esposa de Dios Padre y como el Padre del Espíritu Santo. Digo, perdón, de Jesús.
Y, y hay varias, como, no me atrevo a decir que materias, pero como temas que hacen que les digo, que hagan ver a Dios como, a Dios, perdón, al Espíritu Santo como mujer, como el esposo de María, como la madre de nosotros. O sea, imagínense, ya no es María, la madre, nuestra Santísima Madre, como dicen muchos. Ahora ya va a ser el Espíritu Santo. Entonces, eso es porque no tienen una teología sistemática y se atreven a dar su versión de, de lo que ellos creen que pudiera ser. Y esto no es lo más grave, sino lo grave es que hay muchas personas que empiezan a hacer ese seguimiento o como que empiezan a creer que es verdad. Entonces recordemos también que el pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se imaginan, si yo estoy diciendo que el Espíritu Santo no, que es mujer, o que es el esposo de María, o que es el padre de Jesús, entonces ¿dónde deja a Dios Padre? Y no solo eso, sino que encima de que yo creo eso, me jalo a personas. No solamente yo voy a blasfemar sobre el Espíritu Santo, sino voy a hacer que otras personas también blasfemen creyendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso la teología sistemática, para tener un orden y para poder tener versículos reales y no distorsionados sobre estas materias. Por ejemplo, la bibliología. La bibliología dice que es el estudio, pues, de la Biblia. Aquí vamos a encontrar versículos que hablen, pues, obviamente de la Biblia, y no solo eso, sino vamos a ir, bueno, aquí se conocen, pues, las partes de la Biblia. eh, También se ve lo que es la evidencia dentro de la Biblia que diga que es un libro sagrado o la palabra de Dios. Y también habla sobre las evidencias externas de cómo comprobar que la Biblia es real. Porque recuerden, bueno, a mí me tocó escuchar a una persona que decía, no todo lo que viene en la Biblia es real. Algunas cosas son fantasías. Imagínense, o sea, es porque obviamente pues no conocen de bibliología. Y sí, como tal, como les comento en el caso del Espíritu Santo, pues se atreven a decir o hasta casi jurar por su vida que las cosas son diferentes a lo que realmente es. Entonces, eso está mal. Bien, dice aquí, soterología es el estudio de la salvación. Aquí vamos a encontrar todos los versículos que hablen de la salvación. Y vamos a ver qué es la salvación, quién da la salvación, cómo se obtiene la salvación. Alguien decía que la salvación se pierde. O alguien decía que por obras pueden ser salvos. O sea, aquí vamos a ver realmente la verdad de lo que es la salvación, para no caer en herejías o en sectas como en algunas iglesias que dicen, si das tanto, vas a ser salvo. O si los muertitos, ¿no? De que, pues si cooperan con tanto, vamos a orar por su muertito para que sea salvo, para que se salve, para que vaya al cielo. Entonces, por no conocer lo que es la soterología y los versículos que hablan de la salvación, quién da la salvación, qué es la salvación, pues empiezan a lucrar con eso, ¿no? ¿Cuántas iglesias, no voy a decir cuáles, pero ustedes saben cuáles, que lucran con la salvación? Que si se murió el bebé, bueno, pues van a dar como, ¿cómo decían? Indulgencias, creo. Que paguen algo y la persona encargada va a hacer que el bebé se salve y que vaya al cielo. Y pues bueno, nosotros sabemos que esto no es correcto, no es verdad, no es real, pero muchas personas, como les decía hace rato, caen en este tipo de creencias porque hay personas que juegan, que lucran con tal vez con el dolor ajeno,
Pues sí, ¿no? Si se muere mi hijo y me dicen, no, ¿sabes qué? Si nos das tanto, vamos a pedir por tu hijo para que se vaya al cielo. Pues yo como mamá querría que mi hijo se vaya al cielo, ¿no? Pero sabemos que pues eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, bueno, aquí vamos a ver todos los versículos o temas que hablen de la salvación, exclusivamente de la salvación. Bien, seguimos. Aquí dice, eclesiología. Es el estudio de la iglesia. Escatología. El estudio del fin de los tiempos. Esta materia también está muy buena. Cuando yo tomé esta materia, la verdad es que me quedé así como que, ay, eso no lo sabía, eso no lo imaginaba. Por ejemplo, muchos creen que la escatología solo está en Apocalipsis. Decía mi mamá que a ella le daba miedo leer Apocalipsis por todo lo que habla. Pero, y yo en lo personal pensaba también, yo era así de esas personas que pensaban que la escatología solo venía en Apocalipsis, que no había, ahí sí yo tenía la idea de que ese libro solamente hablaba del fin de los tiempos. Pero, como les dije, al ver esta materia, al tomar esta materia, pues quedé impactada porque pues realmente no era lo que yo pensaba. Yo bien pude haber hecho caer a varias personas diciéndoles que el Apocalipsis pues habla de eso, pero no solamente es ese, ahí sí no es exclusivo ese libro. Entonces es lo que vamos a ir mirando. Que bueno, cuando tengan esta materia van a ver que pues no es verdad. Aquí otra vez, la angelología. Angelología es el estudio de los ángeles. La demonología cristiana no es los demonios que sean cristianos, no. Es el estudio de los demonios desde una perspectiva cristiana. Es decir, aquí vamos a ver también versículos que hablen de eso, pero de una forma cristiana, no como habla el mundo, sino de una forma cristiana. Antropología cristiana es el estudio de la humanidad. Ay, también está bueno este tema. Bueno, esta materia también está muy buena. Amarteología es el estudio del pecado. Como les digo, hay versículos desde Génesis, hay versículos en los Salmos, en Proverbios, en Reyes, en Crónicas, en el Nuevo Testamento, hasta en Apocalipsis, que hablan sobre el pecado. Esta materia realmente también está muy extensa porque hay muchos versículos que hablan del pecado. ¿Cuáles son los pecados? Que muchos dicen, ay, es que es un pecado pequeño. No, todos son pecados. Pero bueno, aquí vemos que hay una materia que se encarga de eso, que es la amarteología, que habla del pecado. Y bien, la teología sistemática es una herramienta importante. Lo que les decía es la importancia de la teología sistemática, que nos va a ayudar a entender y enseñar la Biblia de una manera organizada. Lo que les decía. En resumen es eso. Si tenemos un Dios de orden, ¿qué tenemos que hacer? Pues entender y enseñar la Biblia de una manera organizada. Como les decía el ejemplo, no podemos llegar y hablarle a alguien decirle, pues te voy a hablar de la Biblia. Y nos dicen, ajá, ¿y por qué tiene números grandes y tiene números chiquitos? Y nosotros con cara de, ay, déjame, te lo averiguo. Yo conocí a una iglesia
que decía, no, nosotros somos una iglesia bíblica, pero no sabían para qué eran los números chiquitos y los números grandotes, y muchos dirán, bueno, pues que eso no es tan importante. Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que representan los números grandes y que representan los números chiquitos, que representa el llamado título o palabras en negritas, que es el contexto. Porque muchos dicen, pues nada más vamos a leer este versículo, pero ¿cómo vas a entender un versículo si no lees todo el contexto? Muchas veces por eso es que hay falsas enseñanzas o distorsionan la información de un versículo o le dan otra interpretación. ¿Por qué? Porque no leen todo el contexto. Y muchas personas hacen como doctrina un versículo, o sea, toman su doctrina basándose solamente en un versículo, y eso está mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando que es la teología sistemática, que es para ayudarnos a entender y enseñar la Biblia de manera organizada. No podemos llegar y decir algo si no tenemos un orden, si no conocemos más de un versículo, si no sabemos qué versículos, o si alguien nos dice, bueno, pero es que este versículo también habla de eso. Y a lo mejor nada más el hecho de que tenga una palabra clave no significa que hable de eso. Por ejemplo, yo ahorita les hablé de los versículos que hablan como de un orden, pero como tal, o sea, en lo del tabernáculo les dio órdenes para hacer el tabernáculo, pero como tal sí da a entender que tenemos un Dios de orden. No podemos, como les digo, llegar y poner o hacer una casa y poner, no sé, la cocina dentro de la recámara o la recámara a un lado de la, no sé, de la sala, o sea, que de la cama y la sala, o no sé, tener un desorden en una casa y decirnos arquitectos. No podemos decir que somos arquitectos y tener una casa muy desordenada. O por ejemplo, querer poner la cochera en el segundo piso cuando todos sabemos que lo ideal o lo más confortable, recomendable es que la cochera esté abajo. ¿Cómo vamos a subir el carro? Entonces, no podemos decir que somos teólogos si no tenemos la capacidad de poder enseñar y aprender la Biblia o entender la Biblia de una manera organizada. Un chef no se puede decir que es un chef profesional si no le pone sal a la comida, si no sabe dónde están los ingredientes, si no sabe cómo preparar una simple sopa, por ejemplo, o cosas así. Un doctor, no podemos decir que sea un doctor profesional si no sabe cómo se llaman los instrumentos que usan, si no sabe dar un diagnóstico. Entonces, por eso nosotros no podemos decir que somos teólogos si no podemos enseñar una Biblia organizada. Obviamente, si nosotros no entendemos, pues menos al que le vamos a enseñar. ¿Qué es lo que va a aprender? Pues, en primera vamos a confundirlo dándole versículos que nada que ver, o vamos a hacer que crea otras cosas, o vamos a lucrar con su fe. Entonces, la teología sistemática es para esto. Eso también podría ser pregunta de examen. Y bueno, quería seguir el tema número 2, pero vamos a ver nada más esta parte, porque si no me voy a alargar mucho. Dice, comprendiendo, subtema 2, comprendiendo la base sistemática. Bien, ya vimos qué es la teología sistemática, ya vimos cuál es la necesidad de entender la teología sistemática, y ahora vamos a ir comprendiendo la base sistemática. Aquí, ¿por qué estudiar teología sistemática? No solamente es porque, pues es que lo tenemos que hacer, no. ¿Por qué tenemos que estudiar la teología sistemática? Una, y creo que es la más importante, para gloria de Dios.
No es para que nosotros podamos explicar bien, no es para que nosotros podamos entender bien, no es para que podamos enseñarla a otras personas, sino, o sea, sí, pero no. Lo más importante es para la gloria de Dios. Bueno, no sé si ya les tocó esta materia de, bueno, o ya vieron lo que son las 5 solas. Bueno, una de esas es a Dios la gloria. Entonces, ¿por qué estudiar teología sistemática? Bueno, para la gloria de Dios. Dios se glorifica cuando buscamos conocerle. Eso es algo muy, muy importante, es darle la gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses 1, del 9 al 11. Ay, ay. Ay, ¿cuál era? 1. Filipenses 1, del 9 al 11. Dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí, ciencia y conocimiento, ¿de quién? Pues de Dios. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria, aquí está, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿por qué aprender o estudiar la teología sistemática? Bueno, para conocer, aquí dice, para conocer en ciencia y en todo conocimiento, o sea, para conocer bien o más, lo más que se pueda, ¿a quién? Pues a Dios, para alabanza, perdón, para gloria y alabanza de Dios. Mientras más yo les decía la vez pasada, cuando conocemos a alguien o a simple vista, cuando lo conocemos por primera vez, igual ni lo conocemos, no tengamos ningún afecto hacia esa persona, pero mientras más convivamos con esa persona, mientras más platiquemos, mientras más conozcamos, mientras más anécdotas tengamos con esa persona, va a ir creciendo un afecto, incluso a convertirse en amor. Yo les decía a los que estén casados, ¿cómo es que decidieron casarse con su pareja? No fue porque de un día lo conocieron y al otro día se casaron. No. Tuvo que haber el conocimiento de esa persona. Quién era, cómo se llamaba, cuántos años tenía, cuál es su fecha de nacimiento, qué día le gusta, qué color le gusta, qué no le gusta. Entonces, como van conociendo más y más a esa persona, ¿qué es lo que pasa? Pues crece más ese cariño, ese afecto, hasta convertirse en amor, en decir, es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, ¿no? Bueno, así pasa lo mismo con el ir conociendo más a Dios. No solamente es para darle gloria, sino ni alabanza, sino también para irlo conociendo más, para enamorarse más. Mientras más conocemos a una persona que nos agrada, más queremos andar hablando de esa persona con los demás. Por ejemplo, no sé, si tenemos un amigo que nos cae bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues a cada ratito vamos a estar hablando de esa persona. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque la admiramos, porque nos da, no sé, paz, nos da tranquilidad, nos da confianza y de ahí va creciendo el amor. Bueno, en este caso es para darle gloria y alabanza a Dios. ¿Cómo podemos alabar a alguien que no conocemos, que no tenemos interacción con esta persona? ¿Cómo podemos decirle a alguien, no, es que te recomiendo a tal persona porque es una gran persona? No podemos hacer eso si no le conocemos. Así nosotros no podemos entender y enseñar una Biblia o hablar de un Dios que no conocemos. No podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces, para esto nos sirve la teología sistemática, para tener
un conocimiento ordenado y para poder glorificar y alabar a Dios. Lo vemos aquí en Filipenses, en específico en el versículo 11, 1:11. Bien, aquí vemos. Dios se glorifica cuando buscamos y conocemos más. Recordemos también que, por ejemplo, Dios mismo lo dice al pueblo de Israel, que su pueblo perece por falta de conocimiento. Llegó un momento en que desconocían al Dios que se supone que ellos alababan. Por eso también Dios les dice que ustedes me alaban de labios hacia afuera porque su corazón no estaba cerca de Dios, sino estaba en los dioses ajenos que vemos en Éxodo, que les dijo, no tengáis dioses ajenos. Entonces cuando empezaron lo vemos también en Josué cuando les dice que les da como una orden de enseñarles de generación en generación en generación a ese Dios. Entonces llega un momento en el que como ya no compartían el conocimiento, ya no iba el conocimiento de Dios de generación en generación, entonces empezaron a desconocer a ese Dios. Solo lo hacían por costumbre y no porque les naciera, no porque tuvieran ese sentimiento de servirle a ese Dios, de alabar a ese Dios, de buscar a ese Dios. Entonces llega un momento en el que lo desconocen, en el que pues sí, como que, pues sí tenemos un Dios, pero pues quién sabe qué hizo o quién sabe qué fue lo que nos ordenó. Entonces nada más cuando ya empezaron a sentir la presión, entonces como que medio lo buscaban. Ya Dios volvía como que a, a cobijarlos y se volvían a empezar a olvidar de Dios. Y entonces les digo, llega un momento en que Dios les dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que les decía hace rato, porque muchos creen lo que alguien les dice, por ejemplo, en este caso del Espíritu Santo, porque no conocen al Espíritu Santo, porque muchos creen en lo de pagar por la salvación, porque no creen quién da la salvación. ¿Por qué? Porque se olvidaron de buscar al Dios que da la salvación, al Dios que nos daba, bueno, sí, al pueblo de Israel que les daba todo. Por eso es que mucha gente perece, por eso es que mucha gente, hasta como decirlo, como que se desanima de un Dios que le pintan un Dios de amor, un Dios de paz, y sí, pero no, o sea, no solamente es eso, sino es conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, realmente es cuando empezamos a poder alabarlo, a poder glorificarlo, y aquí dice eso, ¿no? Dios se glorifica cuando buscamos conocerle, y ya lo vimos en Filipenses 1:11, que ahí dice, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, por lo tanto, el objetivo de estudiar teología es llegar a conocer mejor a Dios y aprender cada vez más para complacerle. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. ¿Por qué? Porque Saúl solamente quería o conocía que a Dios se le tenía que sacrificar lo bueno, pero se le olvidó que Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Entonces, el pueblo de Israel también hacía eso. Sacrificar cosas, hacían algo, sacrificaban, hacían algo, sacrificaban. Entonces llegó un momento que también Dios les dijo que ya estaba asqueado de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque nada más era así como de que, cometí un pecado, hago un sacrificio, no pasa nada. Hago un pecado, hago otro sacrificio. Hago otro pecado, otro sacrificio. Entonces lo que quería Dios era que realmente obedecieran y dejaran de hacer sacrificios. Si empezaban a hacer las ordenanzas que vimos desde un principio, entonces tenían que, si ya obedecían, bueno, si creían, perdón, si conocían a los mandamientos y vivían bajo esos mandamientos, no tenían por qué hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque iban a estar pues bien delante de Dios. Entonces es para complacerle. Vemos que en Primera de Juan
2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ven? Lo que les comento. Si el pueblo de Israel hubiera conocido y se hubieran mantenido en los mandamientos que Dios le dio desde un principio a Moisés para que ellos aprendieran a vivir entre ellos y con Dios, no tendrían por qué haber sufrido, no tendrían por qué haber sacrificado animales, porque se supone que ya sabían cómo tenían que estar viviendo, y sin embargo se olvidaron de eso y empezaron a vivir conforme a su naturaleza, conforme a como ellos quisieron vivir, y se olvidaron de esto, de conocerle. Y aquí vemos cómo vamos a saber que conocemos a un Dios o a ese Dios que profesamos si guardamos sus mandamientos. Muchas veces nada más vamos, bueno, a veces sí vamos a la iglesia, escuchamos, pero no entendemos y no lo ponemos en práctica. Por eso es que les repito eso de cuando Dios les dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque empezaron a decir: no, es que tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios que nos castiga. Y de hecho hoy en día mucha gente dice eso: es que si Dios fuera bueno, no habría tantas guerras. Si Dios fuera bueno, no habría pobreza. Si Dios fuera bueno, no habrían accidentes, no habrían catástrofes naturales. Pero ¿cómo vamos a decir eso si no conocemos a Dios, si no guardamos sus mandamientos? Por eso es que en la actualidad seguimos sufriendo por falta de conocimiento. No solamente el pueblo de Israel en su momento, sino hoy en día también nosotros sufrimos por falta de conocimiento. La población o el mundo entero sufre por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos. Si conociéramos a Dios, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ven? Por eso debemos de estudiar teología sistemática, no solo porque es parte de la materia, sino también para implementarlo en nuestro diario vivir, para conocerle y poder guardar sus mandamientos, pero de una forma bíblica. Aquí lo vemos. Nos ayuda, es importante, es una herramienta importante para ayudarnos a entender y enseñar. No podemos enseñar algo que no entendemos. Entonces primero tenemos que entender y luego ya podemos enseñar la Biblia de una manera organizada. ¿Ven? Por eso necesitamos estudiar teología. Entonces cuando les pregunten, bueno, ¿por qué debemos estudiar teología sistemática? Bueno, pues para poder entender, para poder enseñar y muy importante para darle gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a dar gloria? Bueno, conociéndolo y guardando sus mandamientos. ¿Ven? Ay Dios, ahora sí me alargué un poquito. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Está muy buena esta materia. Les decía al principio, a mí me encantó esta materia, fue una de mis materias favoritas. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Esta vez no hay tarea. Así que, bueno, les dejo este pequeño fragmento nada más. Y bueno, espero que no tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, pues igual ya saben, mándenme un mensajito en privado y con gusto les ayudaría a responder. Y si no, pues ahí averiguaremos. Bien, y que tengan una excelente semana. Nos vemos la siguiente clase y después va a haber examen. Así es que no es mucha la información que hasta ahorita llevamos, pero es muy buena. Espero que me hayan entendido o que hayan entendido la clase de hoy. Y pues nada, les recomiendo si pueden también conseguir este libro. Este libro nos ayudaría también bastante a nosotros para ir entendiendo más esta materia. Entonces, si lo pueden conseguir, estaría perfecto, porque también les digo, ahí podrían aprender un poquito más de lo que estamos hablando
hasta ahorita. ¿Sale? Entonces, aquí le dejo. Que tengan una excelente semana y nos vemos la siguiente clase.